Buenas noches, mi nombre es Cristian Camilo Quintana y el día de hoy voy a hacer entonces la sustentación de la actividad número 2 de gestión de bases de datos que se llama Administración e Integridad de la base de datos. Entonces, con la misma base de datos que se había trabajado en la actividad número 1, que es sobre la constructora, vamos a empezar a crear unas vistas para simplificar pues como unas consultas. Entonces tenemos acá la primera vista que tenemos la cantidad de proyectos por ciudad, nos va a traer cuál es la cantidad de proyectos por ciudad. Entonces tenemos que vamos a traer de la columna ciudad, que le vamos a poner un alias, eso significa alias, de ciudad, va a ser un conteo de esa cantidad y nos lo va a mostrar en esta columna mm, de alias llamada cantidad de proyectos. Desde la tabla proyectos y en un grupo ciudad. Entonces, vamos a ejecutarla y mire que acá nos va a traer entonces cuál es la cantidad de proyectos que se tiene por cada una de las ciudades. Ese como primer vista. Tenemos entonces otra vista que son unos proyectos, cuáles son los proyectos más costosos. Entonces nos va a traer el ID del proyecto, el nombre de la ciudad, la fecha de inicio, fecha fin y el presupuesto. Y le pusimos una condición de que nos traiga cuáles son los proyectos que valen más de 150 millones. Entonces la ejecutamos y acá nos va a traer entonces el lista de cuáles son los que valgan más de 150. Ah, que no me parece que sean más costosos 150, sino que va a ser 200. Eso se puede ajustar. Lo ajustamos, creamos entonces la vista, miramos entonces acá esto. Ah, bueno, entonces, eh, creamos la vista, vamos a crear otra vista con número 2. Vamos a crearla, la tenemos, entonces los más costosos número 2. Y acá nos va a traer cuáles son los dos más costosos. Eso por esa parte. Tenemos entonces otra vista que nos trae cuáles son los empleados por proyecto, la cantidad, cuáles son los empleados con proyectos que están asignados a un proyecto. Entonces nos va a traer el ID empleado, el nombre, que en este caso va a estar con un alias de nombre del empleado, el cargo, el salario, y nos va a traer el nombre del proyecto. Esto lo va a traer desde la tabla de empleados y estamos acá haciendo un insert de proyecto para que nos salga el ID proyecto. Y acá lo ejecutamos y nos trae entonces cuál es el nombre del empleado, el cargo, el salario y a qué proyecto entonces está asignado. Continuamos entonces cuáles son los clientes que tienen proyectos. Entonces nos va a traer el ID de clientes, el nombre nos lo va a mostrar con un alias de clientes, documento correo, el ID del proyecto, el nombre del proyecto, la ciudad y el presupuesto. Lo va a hacer desde la clase, desde la tabla de clientes y en la tabla de proyectos, entonces nos va a traer lo que es el ID cliente que nos lo va a mostrar acá. Lo ejecutamos y acá ya nos va a traer. Entonces nos va a traer el nombre, el documento, el correo, el ID, el nombre del proyecto que corresponde a este de acá, cuál es la ciudad y cuál es el presupuesto. Eso en cuanto a las vistas. Acá entonces tenemos los triggers creamos dos triggers. Se crea uno para el tema de auditar la eliminación de los empleados en caso tal de que se elimine de la tabla de empleados, entonces algún empleado que nos cree como una especie de log de registro en una nueva tabla que se llama empleado log. Entonces tenemos acá el trigger que lo va a hacer antes de eliminar un usuario, perdón, si antes de eliminar un usuario, entonces la actividad es que nos va a insertar en la tabla de empleados log lo que es el ID empleado, el nombre, la acción, que en este caso es eliminado, y la fecha. Acá tenemos entonces cuáles son los datos y vamos entonces a consultar. Vamos acá a consultar. Acá se hizo entonces, mire que se hizo, entonces vamos a insertar. Vamos a insertar
Espera que ya la teníamos. Ah, bueno, ya la teníamos. Entonces vamos a eliminarla. Vamos a eliminarla. Se eliminó correctamente y venimos y consultamos acá y acá ya nos va a salir. Nos sale dos veces porque se crearon dos veces la persona. Pero mire que son con nombres diferentes y cuál es la acción. Y mire que nos sale incluso la fecha que se hizo. Una se hizo el 25 de octubre y la otra se hizo el 26, que es el día de hoy. Tenemos entonces otro ticket que es validar el presupuesto del proyecto. Entonces nos va a traer una alerta en caso tal de que el presupuesto sea un presupuesto negativo o que el presupuesto sea inferior a 150 millones, porque en esa constructora simplemente solamente se hacen proyectos mayores a 150 millones y nos va a traer entonces este mensajito. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, vamos a insertar este que es con un valor negativo. Y mire que acá entonces nos sale el error. El presupuesto debe ser mayor a 150 y no puede ser negativo. Pongámosle 148. Mire, acá nos sale entonces también el error. Pasamos entonces con los procesos, los procedimientos que se creó. Entonces, insertamos acá un procedimiento como para agilizar todo el tema de ingresar los datos. Insertamos, entonces tenemos uno para insertar empleados con todas sus variables. Acá tenemos entonces de una para que no lo asigne. Acá tenemos, entonces llamamos al proceso insertar empleado, le agregamos cuál es el nombre y acá le hacemos entonces una búsqueda, pero entonces vamos a cambiarlo porque no sé, vamos a buscar, a ver, vamos a buscar a ver si ya tenemos este. No, no lo tenemos. Entonces vamos a insertárselo. Vamos a insertarlo. Se insertó sin problema. Venimos y lo buscamos. Mire que nos quedó con el número 12. Y venimos y lo buscamos acá y acá ya nos sale. Lo tenemos entonces otro para que nos haga un registro de cuáles son los proyectos que han tenido sobrecostos. Entonces le vamos a mandar lo que es el ID del proyecto y cuál va a ser el sobrecosto. Entonces tenemos acá que nos actualiza la tabla de proyectos. En la tabla de presupuesto, entonces nos tiene que ese presupuesto se le va a sumar lo que tiene el sobrecosto, que fue lo que se ingresó, cuando el ID del proyecto sea igual al ID del proyecto que se está haciendo acá. Entonces, vamos a hacerle un sobrecosto, vamos a hacerle al número 4. Vamos a hacerle un ID al número 4. Vamos a hacer un sobrecosto de 30 millones. Listo. Fue exitoso. Vamos a buscar entonces ese ID que mire que pasó del valor que tenía al aumento. Aquí ya se pasó al aumento que le hicimos del sobrecosto. Esto en cuanto a los procesos. Pasamos entonces a lo que son las funciones. Tenemos una función para contar proyectos, cuántos proyectos tiene cada cliente. Entonces hacemos una declaración total en enteros. Seleccionamos entonces para que nos haga una suma. Entonces tenemos acá el total desde la tabla proyectos. En ID cliente le llamamos entonces lo que tenga acá el P cliente que le estamos mandando y que nos retorne el total. Entonces vamos a contar entonces cuántos, vamos a hacer primero, vamos a buscar cuántos proyectos tiene el número 2. ¿Cuántos proyectos tiene? Tiene dos proyectos. Entonces hacemos acá, ejecutamos esta sentencia y mire que nos sale que tiene entonces dos clientes. Dos proyectos, perdón, este cliente. Pasamos entonces al presupuesto total por cliente. Esta función entonces nos va a traer la suma total del presupuesto que tiene el cliente en un proyecto en específico, entonces en los proyectos específicos. Entonces en este caso tenemos acá, tenemos tres con asignados al ID cliente número uno. Si hacemos una suma, son 250 millones más 160 millones más 158 millones. Esa suma nos tiene que dar 568 millones, que es el presupuesto total que tiene ese cliente en los tres proyectos. Y efectivamente son 568 millones que tiene este cliente con este proyecto.
Pasamos entonces acá a lo que son las consultas cruzadas. Tenemos entonces acá que nos va a hacer una consulta del proyecto y a qué proveedor y qué proveedor está asignado entonces a este proyecto. Entonces estamos haciendo dos consultas. Nos va a mostrar cuántas compras se ha hecho en ese proveedor para ese proyecto en específico. Cuánto se ha hecho. Entonces vamos a hacer la consulta. Entonces mire que nos muestra el proyecto, el proveedor y cuántos materiales ha comprado ese proveedor para ese proyecto. En este caso, 1.600 materiales. Y tenemos otra para que entonces nos muestre el presupuesto total que tiene entonces cada cliente independientemente de los proyectos. Y acá ya nos dice cuál es el, el total que tiene por cliente. Y de igual forma, acá nos muestra todo. Y por último, entonces se hizo la creación de los usuarios. Tenemos tres usuarios, un usuario administrador que va a tener acceso a todo, a consultar, a eliminar, a insertar datos. Tenemos un usuario gerente que solamente va a poder visualizar la información. Y tenemos un usuario operador que solamente puede insertar información, no puede eliminarla ni puede actualizarla, solamente ingresarla. Entonces vamos a hacer el ingreso por acá con el del operador. Tenemos entonces acá que puede buscar, si puede buscar tablas, puede insertar valores. Espérame que ya aquí va a ser la número 12. Material, no sé. Pongamos ladrillo. Ladrillo es por unidad y que valga 10.000. Mire que puede insertar, puede actualizar ese, no puede actualizarlo, dice que está denegado y puede actualizar el material tampoco. No puede ni eliminar ni actualizar.